Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función desde dónde te estés uniendo. Estamos aquí en una nueva emisión para hablar esta vez de un tema muy interesante, pero además de interesante también muy controvertido y muy polémico, como es el cambio climático. Entonces, para ello hoy nos acompaña una profesional como la copa de un pino, que estoy esperando a ver si se conecta. Es Mar Gómez. Hola, ¿qué tal? Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí contigo y poder charlar en esta tarde y bueno, pues espero arrojar también un poquito de luz ante las dudas que siempre surgen con este tema que como bien has dicho, pues a veces se convierte en polémico cuando no debería serlo tampoco. Exactamente, igualmente, muchísimas gracias por estar aquí y compartir esta charla con todos nosotros, que seguro que va a ser muy interesante y lo mejor de todo es que seguro que aprendemos un montón de cosas nuevas o que a lo mejor teníamos por ahí confusas, ¿no? Para quien no conozca, Mar Gómez es doctora en físicas y meteoróloga en el tiempo.es y además colabora con otros medios de comunicación y aparece en diferentes programas de televisión como por ejemplo Saber Vivir y Cuarto Milenio. Así que es una persona, una profesional espectacular para hablar sobre este tema. Así que, Mar, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y bienvenida, siéntete como en tu casa. Así que, nada, ya hecha esta introducción, te quería comentar, porque vamos a ver, el tema de hoy es el cambio climático. Como bien has dicho, es un término o es un tema que no debería ser controvertido o polémico, ¿no? Porque hay muchísima información en Internet sobre el cambio climático, en medios de comunicación, redes sociales. Hay tanta información que quizás hay una sobreinformación, ¿no? Entonces, por empezar por el principio y por lo básico, ¿no? Y por partir del concepto, si nos puedes dar una definición sencilla de qué es el cambio climático. Pues sí, a ver, la verdad que como bien dices es que ahora mismo, bueno, lo escuchamos en todos los medios de comunicación, lo escuchamos en el día a día, lo cual, bueno, puede ser positivo para concienciarnos, pero también puede ser un arma de doble filo en el sentido de que podemos perder un poco conciencia de qué significa, ¿no? Básicamente, cambio climático, propiamente dicho, es un cambio que se produce en las condiciones del clima de nuestro planeta. Lo primero que tenemos que saber es que el clima no es lo mismo que el tiempo. Es decir, el tiempo esta semana ha cambiado, se ha vuelto muy tormentoso, han bajado las temperaturas, pero el cambio climático habla de un cambio en el clima, es decir, de las condiciones atmosféricas en un momento dado a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio. Claro, nuestro planeta ha pasado en muchísimos momentos por diferentes cambios climáticos. Mucha gente me dice, bueno, pero vamos a ver que el cambio climático es algo que le ha pasado al planeta más veces. Efectivamente, ha pasado por glaciaciones, ha pasado por temperaturas más elevadas, por climas más moderados, etcétera. Lo que ocurre en este cambio climático es que por primera vez una especie, la nuestra, el ser humano, está detrás y lo ha propiciado y lo ha acelerado. Entonces hablamos de un cambio climático que es un calentamiento global que ha propiciado el ser humano pues a través de una serie de procesos que ha realizado en la atmósfera. Así que de forma sencillita podemos decir que esto es el cambio climático actual, el que estamos teniendo. Pues yo creo que queda bastante clara la definición, ¿no? De cambio climático y como tú bien dices, hay que diferenciar entre clima y meteorología, ¿no? Porque muchas veces hay gente que te dice, bueno, es que ¿dónde vamos a llamar el cambio climático a esto cuando a lo mejor hay una semana en verano que está lloviendo, ¿no? O hace más fresco de lo normal, o un año que es más húmedo de lo normal, ¿no? Pero tenemos que intentar ver más allá y no quedarnos en el cortoplacismo de un día, una semana, un año y tener una visión más amplia, ¿no? Sí, justamente, mira, cuando pasó, por ejemplo, el evento de Filomena, ¿no? Estas nevadas que tuvimos a principio de año, mucha gente nos preguntaba, los que nos dedicamos a esto, bueno, ¿esto ha ocurrido por el cambio climático? En este caso no podíamos dar una respuesta ni que sí ni que no, o sea, directamente no sabíamos, porque para poder atribuir algo directamente al cambio climático hay que hacer una serie de estudios que se llaman estudios de atribución y que te permiten ver si efectivamente un fenómeno muy concreto está vinculado o no está vinculado. Las tormentas que estamos teniendo esta semana, igualmente, me llegaban preguntas también de periodistas que me preguntaban si está asociado con el cambio climático. Bueno, en este caso podemos decir prácticamente que no, porque junio es un mes tormentoso, pertenece a la primavera y lo habitual es que se den tormentas. Otra cosa es que esos fenómenos sean más extremos, más virulentos y se vayan a volver más extremos en el futuro. Eso sí que podemos vincularlo con el cambio climático. De hecho, sabemos que fenómenos
meteorológicos, tanto en nuestro país como a nivel mundial, pueden intensificarse de cara al futuro. A mí siempre me gusta poner un ejemplo que yo creo que es muy sencillo y que siempre se queda en la cabeza para que nos acordemos del tiempo y nos acordemos del clima. Y es que yo siempre digo que el tiempo es como el humor, ¿no? Que nos cambia un poquito cada día, nos fluctúa. Pues si me levanto un poco más contento, mañana estoy un poco más triste, otro día estoy más estable. Bueno, depende de la persona también, ¿no? Esos altibajos. Y que el clima podría ser como la personalidad, ¿no? Que es más robusta y se ha ido construyendo a lo largo de años y se mantiene de una forma más estable en líneas generales. Así que yo siempre lo cuento así y creo que es una forma bastante sencilla de que se nos quede en la cabeza y nos acordemos y lo utilicemos bien, que no siempre es tan sencillo, la verdad. Pues sí, es un buen símil, ¿no? Yo creo que es fácil de recordar y de entender. Y como bien decías, el cambio climático que está propiciado, ¿no? En parte por el ser humano, es una pregunta que siempre se suele hacer, ¿no? Están las dos partes. La gente que piensa que el cambio climático es únicamente ocasionado o propiciado por el ser humano, ¿no? Y luego está la parte, ¿no?, contraria, que es, no, el ser humano no tiene nada que ver porque la Tierra desde que se formó ha sufrido constantes cambios climáticos. Pero en uno de los últimos informes del IPCC, ¿no?, que es el panel intergubernamental, se afirmaba con una seguridad del 95% que la actividad humana está detrás de este actual cambio climático, contribuyendo, ¿no?, a que esa velocidad del cambio climático sea mayor. No sé qué opinas al respecto. Sí, a ver, actualmente hay un consenso científico, me atrevería a decir que prácticamente la totalidad de la comunidad científica está alineada en este sentido y efectivamente se ha demostrado que el ser humano, ¿no?, está detrás de este calentamiento global. Tenemos que saber que hay una variabilidad natural del propio planeta para tener diferentes condiciones climáticas, pero estos cambios climáticos se han producido a lo largo de la historia del planeta a lo largo de cientos o de miles de años. En este caso estamos hablando de un cambio climático muy repentino, muy acelerado y que se ha demostrado que a partir de la revolución industrial, con el crecimiento social, demográfico, económico, industrial, empezamos a emitir grandes cantidades de combustibles fósiles, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que lo que han hecho es aumentar ese calentamiento. Claro, tenemos que saber que los gases de efecto invernadero son unos gases que en su justa medida son buenos para el planeta. De hecho, si no, la vida como la conocemos en este planeta no existiría. Esos gases lo que hacen es que absorben la radiación térmica que emite la Tierra después de ser calentada por el Sol y crean una especie de invernadero, de ahí su nombre, que lo que hace es que la temperatura sea óptima para la vida. Claro, si esos gases los incrementamos en una cantidad muy, muy elevada, lo que ocurre es que retienen más calor y la temperatura aumenta, ya deja de ser óptimo y bueno para la vida. Entonces sí, está demostrado que el ser humano está detrás, tenemos multitud de estudios, pero es que tenemos el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC que comentabas tú, donde trabaja gran parte de la comunidad científica internacional haciendo todos esos estudios que se vuelcan, se unifican y se publican, ¿no? Y ahí tenemos todas esas evidencias y todos esos datos que se han ido midiendo a lo largo de estos años. Así que realmente quien no lo quiera ver, ¿no?, es porque no se está informando de la forma adecuada, porque, como digo, pues toda esa comunidad científica está muy alineada en este sentido y son medidas, datos y al final pues demostraciones científicas. Claro, al final el medio ambiente no entiende de tendencias o de creencias, sino que entiende de ciencia y entiende de conciencia, ¿no? Entonces, teniendo siempre o basándonos en la evidencia científica, pues podemos intentar abordar los diferentes temas de la manera más objetiva y científicamente posible. Y ahora que has comentado el tema del calentamiento global y el efecto invernadero, suele haber mucha confusión, ¿no?, entre términos como cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global. ¿Y qué diferencia o qué similitudes hay entre cada uno de estos términos y qué relación tienen entre sí? Sí, la verdad es que, claro, además ahora tenemos muchísima terminología y cada vez se va añadiendo más bueno, pues yo entiendo que al final el público de a pie tampoco tiene tanto conocimiento quizás como para diferenciar. A ver, cambio climático, podemos llamar cambio climático a un cambio que se produce en el clima. Puede ser una glaciación como puede ser un calentamiento global.
¿vale? Actualmente tenemos un cambio climático que es un calentamiento global, es decir, un aumento de temperatura en todo el planeta Tierra. Y eso tiene una serie de consecuencias, que luego si quieres las hablamos. Y el efecto invernadero es lo que he contado un poquito antes. Son una serie de gases, entre los cuales se encuentra el dióxido de carbono, el metano, que es un gas bastante más eficiente a la hora de absorber el calor que el dióxido de carbono, aunque está en menor concentración. Tenemos el óxido nitroso, tenemos el vapor de agua, tenemos el ozono, tenemos diferentes tipos de gases de efecto invernadero, y lo que hacen es absorber esa radiación que emite la Tierra después de ser calentada por el Sol y crear pues ese efecto, ¿no? Como si estuviéramos dentro de un invernadero. Al haber más gases, más efecto invernadero, más calor y un aumento de la temperatura global que va hacia ese calentamiento global y ese cambio climático. Claro, porque como tú bien dices, hay multitud de gases. Por lo general solamente se conoce el CO2, ¿no? Se habla del CO2, pero hay muchos gases por parte de naturales, ¿no? Como puede ser el vapor de agua, el CO2, o también gases artificiales como pueden ser los CFC, los HFC, etcétera. Y claro, siempre nos centramos en el dióxido de carbono porque también se utiliza como estándar, ¿no? Para medir, por ejemplo, la huella de carbono en kilogramos de CO2 equivalente y demás, pero hay otros gases que a lo mejor estando en menor proporción tienen mucho más potencial contaminante que el propio CO2, como puede ser el metano, ¿no? Que es unas 25 veces aproximadamente más contaminante que el CO2. Sí, efectivamente, el metano, por ejemplo, se puede producir de forma natural, se puede producir también en quema de combustibles fósiles, se puede producir en la industria ganadera, en las flatulencias de las vacas, que muchas veces lo comentamos, y es un gas que es muy, muy eficiente a la hora de absorber y retener ese calor. Como bien decías, más de 20 veces, en torno a 23-25 veces eficiente para retener ese calor. Metano también tenemos, por ejemplo, en el permafrost, en el Ártico, en las regiones más frías del planeta, en esa capa de hielo que tenemos debajo de la capa de suelo activo que pisamos. Hay mucho carbono almacenado que se puede recombinar en forma de metano y que puede ser liberado a la atmósfera y que a la vez va a acelerar este calentamiento global. Entonces, sí, el CO2 es muy, muy conocido y efectivamente, como bien decías, tanto por las medidas que se realizan como porque es el gas más abundante, pero también tenemos otros y de origen natural, pues por supuesto también el vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera y que es más que necesario. Claro, ¿y cuál dirías tú que son cuál dirías tú o cuáles son las principales fuentes que están establecidas como emisores de gases de efecto invernadero de origen humano, de origen antrópico? Bueno, pues la industria, desde luego, el transporte contamina muchísimo. Dentro de toda la industria tenemos la industria de la moda, que es una de las más contaminantes. Por supuesto, cualquier quema de combustibles fósiles en cualquier sentido. La industria energética, por eso debemos migrar a unas energías más limpias, más verdes, más renovables, más sostenibles. Al final, nuestro modelo de vida en general y nuestro modelo de consumo no está hecho actualmente para ser responsable con el medio ambiente. Tenemos un estilo de vida en el que prácticamente todo lo que producimos y consumimos contamina de una manera u otra. Incluso muchas veces muchas iniciativas que intentan contrarrestar, ¿no? Esos efectos del calentamiento global pueden también estar contaminando. Yo siempre digo que hace falta una transformación muy, muy, muy grande en nuestro sistema político, en nuestro sistema social, en nuestro sistema económico, en el educacional, ¿no? Qué importante es que las nuevas generaciones estén concienciadas de la situación que tenemos para que puedan cambiar las cosas en los próximos años. Así que básicamente podríamos decir que todo lo que producimos y consumimos ahora mismo contamina. Sí, al final no hay actividad, ¿no? Que no genere una contaminación en mayor o menor medida. Incluso las más limpias o las opciones menos contaminantes siempre tienen una serie de impactos. Lo que tenemos que procurar es que sean los menores impactos posibles. Como tú bien dices, al final todos somos responsables, todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Poner nuestro granito de arena, tanto la ciudadanía como, por supuesto, las empresas y las administraciones, y cada cual tenemos que poner de nuestra parte. Y eso en nuestro día a día lo podemos ir haciendo con diferentes acciones. Y claro, hay gente que siempre dice, bueno, a mí esto del cambio climático, ¿qué más me da? Si esto a lo mejor pasa, los efectos se pueden ver a, yo qué sé, 50, 100 años, ¿no? Pero hoy día también se pueden ir viendo ya diferentes tipos de efectos, ¿no? A mayor o menor grado,
¿cuáles son los principales efectos o consecuencias derivados del cambio climático que podemos sufrir, que estamos sufriendo ya o que podremos sufrir aún más agudos en un futuro no muy lejano? Sí, ya estamos sintiendo algunos de esos efectos. Indudablemente, cuando la temperatura del planeta sube, uno de los efectos más palpables y más directos es el deshielo que se produce en las regiones polares. En este tema también hay mucha despreocupación porque en general tanto el Ártico como la Antártida pillan muy lejos a la mayor parte de la población y entonces normalmente lo que se entiende es que al encontrarse tan alejados no tiene un impacto directo. Pero es verdad que lo que ocurre, por ejemplo, en el Ártico, que además se calienta a un ritmo mucho más elevado que el resto del planeta, tiene un impacto directo en el resto de los seres vivos y todas las personas, ecosistemas y demás que habitamos el planeta. Primero, se traduce directamente en una subida del nivel del mar. Esto es como un cubito de hielo que echamos en un vaso y lo calentamos, ¿no? Se deshace, aumenta el volumen. Por lógica, sube el nivel del mar. Esto tiene un impacto en todas las poblaciones costeras, ciudades costeras, pero también tiene un impacto en las rutas migratorias, por ejemplo, de ciertos animales marinos. Además de esto, se producen erosiones en las playas, también puede afectar a los ecosistemas que se encuentran allí. El aumento de temperatura está produciendo, y hablo ya de España, por ejemplo, un aumento de la frecuencia y la intensidad de las olas de calor. Tenemos olas de calor más intensas, más severas y las vamos a tener en los próximos años. En España, el verano, que lo comenzamos además el próximo lunes, es la estación más afectada por el cambio climático. Se está alargando con respecto a los años 80, y yo no sé de qué años eras tú, pero bueno, yo era entre los 80 y los 90, nací, entonces recuerdo que los veranos eran más cortos, ahora se están alargando, duran 5 semanas más que en los años 80. Más cosas, los fenómenos meteorológicos extremos pues se están intensificando. Estamos viendo, por ejemplo, cosas que no habíamos visto antes, huracanes que giran en medio del Atlántico y los restos se acercan a España. Sí lo habíamos visto, pero no lo habíamos visto con la frecuencia que lo estamos viendo ahora en los últimos años. Esperamos que, por ejemplo, los huracanes hacia el Atlántico sean más intensos y más devastadores, de mayor categoría. Y esto, indudablemente, con un aumento del nivel del mar, pues te puedes imaginar las zonas costeras, lo mucho que se van a ver expuestas. Sequías. Habrá zonas que se intensifiquen las sequías, como puede ser el sur de España, que va a ser una de las zonas y el sudeste más afectadas, y zonas donde las inundaciones sean más severas. En el caso de España, tenemos el mar Mediterráneo, muy calentito, muy agradable de temperatura en los meses de verano, pero la temperatura sigue subiendo. Eso es como una olla a presión. En cuanto entra un poquito de aire frío en las capas más altas de la atmósfera y nos encontramos con un agua muy caliente evaporándose, se generan unas tormentas brutales, lo que antes conocíamos como gota fría en la zona del Mediterráneo, y esas inundaciones se pueden intensificar. Hay multitud de efectos, estos serían algunos, y por supuesto en los ecosistemas. Los animales al final se van desplazando, tienen que migrar a otras zonas, pueden tener también contacto con seres humanos porque hayamos deforestado una región, y esto también puede propiciar el desarrollo de enfermedades, de nuevas pandemias, ¿no? Y no es cuestión de asustar ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que esas migraciones de animales pueden inducir a nuevas enfermedades. Así que yo creo que muchas veces no se ve todos esos efectos que puede tener de forma global y de forma local, y en realidad es que el aumento de temperatura al final va produciendo diferentes tipos de efectos que se van retroalimentando y todos nos estamos bien afectados, por eso nos tendremos que adaptar y probablemente muchos de nosotros nos adaptemos, pero habrá especies que no y personas que no. Entonces, bueno, pues... Totalmente de acuerdo contigo, Mar. De hecho, el aumento de la temperatura no está propiciando el calentamiento del mar, y eso hace que las corrientes oceánicas pues vayan cambiando, vayan variando, y al final regulan el clima del planeta, ¿no? Y en cierta forma, pues esa variación de las corrientes oceánicas redistribuyen la temperatura de forma diferente, y al final, pues, oye, eso está afectando a las diferentes regiones. En zonas donde antes hacía menos calor, tal vez hace más. En zonas donde antes hacía más calor, pues se puede, o más frío, se puede ver variada esa temperatura. Lo que comentas de enfermedades, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el otro día estaba viendo la televisión con todo el tema este de la fiebre del Nilo, ¿no? Que hay, por ejemplo, casos en España, que hubo el año pasado, etcétera. Pues esa tendencia y en aumento porque, o pienso yo al menos, no sé si tú me puedes corregir en ese sentido, porque al final si la temperatura va cambiando, los animales se van moviendo, van migrando, y donde antes no había ciertos tipos de enfermedades, pues pueden ir siendo más habituales, ¿verdad?
Claro, además los trópicos se están expandiendo. Normalmente mosquitos como por ejemplo el dengue, que es muy del sudeste asiático. Yo he tenido la oportunidad de ir y bueno, no hay una vacuna para el dengue. Tú vas y si te pica el mosquito, pues a rezar que no te pasa nada, ¿no? Entonces, esa expansión de los trópicos puede permitir que ciertos tipos de mosquitos se muevan a otras regiones donde antes, por condiciones climáticas, no se sentían ellos a gusto para vivir, para proliferar y demás. Entonces, por supuesto que puede ocurrir. Lógicamente no tenemos una proyección en ese sentido, no podemos saber cómo se van a comportar, quizás se adapten en esas regiones en las que viven y se desplacen menos. Pero el tema de la deforestación que te comentaba antes es algo que ya se está viendo. Nos cargamos el hábitat de muchísimas especies, esas especies se ven obligadas a moverse a otra zona para poder sobrevivir y en esa zona interactúan con otros animalitos, pero también con personas que pueden encontrarse allí. Y claro, no nos damos cuenta de que el daño que estamos produciendo, a la vez nos lo estamos produciendo a nosotros mismos, ¿no? Hay una ambición tan sumamente enorme, ¿no?, en el ser humano por intentar abarcar todos los recursos de este planeta que ni siquiera se plantea que está yendo contra su propia especie, ¿no? Aunque solo fuera por egoísmo, yo a veces lo digo también, aunque solo fuera por egoísmo de supervivencia de nuestra especie, deberíamos hacer algo. Si no lo hacemos ya por el planeta, ¿no? Intentar hacerlo por nosotros, que deberíamos, ojo, hacerlo por el planeta, no digo lo contrario, pero aunque solo por Sí, hacer la verdad eso. que sí. La verdad que sí, porque todos estamos dentro del mismo barco, ¿no? Yo siempre pongo el símil de que estamos en una isla, ¿no?, en la que estamos rodeados por agua y tenemos unos recursos limitados y finitos. Y si no actuamos de manera responsable, consumiendo esos residuos, esos recursos, aprovechando los residuos todo lo que podemos y siendo más eficiente, cambiando nuestro modelo económico de un modelo basado en comprar, usar y tirar a un modelo más circular, que sea más eficiente, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social y a nivel económico, por supuesto, pero sí que se puede ir cambiando y se puede ir yendo hacia un mismo rumbo y entre todos podemos aportar nuestra parte. Y una pregunta que me gustaría hacerte mucho es, porque me la han hecho a mí bastante y la escucho también bastante a menudo, es, ¿el cambio climático se puede parar, se puede detener? A ver, ahora mismo no podemos parar este calentamiento global, pero sí podemos intentar mitigar los efectos. Este es otro símil que yo suelo poner y es que nos imaginemos la atmósfera como si fuera un vertedero de basura, ¿no? Nosotros hemos echado y echado y echado y echado basura allí. Entonces, aunque ahora parásemos de echar basura, que significa parar las emisiones contaminantes ahora mismo, esa basura sigue ahí porque tiene un tiempo de degradación, ¿no?, de residencia esos gases. Y eso sigue propiciando ese calentamiento global. Evidentemente lo que deberíamos es parar de emitir, pero todavía esas concentraciones de gases de efecto invernadero van a seguir ahí. Lo que se está luchando ahora mismo es por mitigar ese calentamiento. Ahora mismo estamos, respecto a los niveles preindustriales, 1,2 grados por encima. Y esto es algo que mucha gente me dice, ¡guau! 1 grado, pero si tampoco es mucho. Bueno, a nivel global, 1 grado sí supone. Y queremos que a mitad de siglo no pasemos de 1,5. Estamos ahora, 2021, en 1,2. No vamos muy bien. Porque pasar de 1,5 grados a 2 grados, ese medio grado de diferencia importa muchísimo y puede tener un impacto en la naturaleza, en los eventos meteorológicos extremos, en todo bastante importante. Lógicamente, si ya pasamos de los 2 grados, pues los efectos son mucho más graves y es el peor escenario de cambio climático, desde luego, que tendríamos. No obstante, eso no significa que no intentemos trabajar, intentemos luchar por mitigar esos efectos. También, otra de las cosas que me dice mucha gente, bueno, si en realidad lo que tienen que hacer es los países más contaminantes dejar de contaminar. Totalmente de acuerdo. Estados Unidos y China, dos países, potencias económicas, industriales y demás, deberían dejar de contaminar, por supuesto que sí, pero eso no quita para que nosotros individualmente también hagamos cosas e intentemos cambiar las cosas. Es decir, yo lo que no veo bien es que nosotros digamos, bueno, como ellos tienen que dejar de contaminar, entonces yo sigo contaminando y sigo llevando mi estilo de vida. No, hombre, si todos individualmente empezamos a cambiar las cosas, es posible que podamos redirigir el camino y que además los dirigentes políticos empiecen a cambiar. ¿Que es una tarea difícil? Por supuesto, pero que tenemos que hacerla también. Sí, estoy totalmente de acuerdo y añadiría que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si nosotros no hacemos nada porque los otros o los que más contaminan no hacen nada, al final ese pensamiento va a ocasionar que nunca hagamos nada, ni ellos por su parte, ni nosotros por la nuestra. Entonces, a mí siempre lo que me gusta decir es que nos olvidemos de excusas, que aportemos nuestro granito de arena
lo que podamos, porque cada gesto cuenta, ¿no? Entonces, el mero hecho de apagar una luz que no se está utilizando, desconectar un electrodoméstico, utilizar más el transporte público o incluso ir más en bicicleta, andando, etcétera, son esos pequeños gestos que a lo mejor individualmente puedes decir, bueno, pero es que lo haga yo no va a cambiar el mundo. Pero es que si lo hacen millones de personas, eso sí puede cambiar y puede suponer un cambio. De hecho, ya lo está suponiendo para la elaboración de diferentes políticas que se están haciendo en los países, ¿no? Como en regiones como la Unión Europea, etcétera. Y hablando de qué podemos hacer para intentar reducir o mitigar el cambio climático y emitir menos gases de efecto invernadero, ¿qué consejos darías que podamos seguir en nuestro día a día para generar menos gases contaminantes? Pues a ver, hay pequeñas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es intentar consumir alimentos de temporada. Cuando pedimos a lo mejor un alimento un poquito más exclusivo o que no es de nuestra zona, eso conlleva un transporte, un movimiento, unas tasas de gases contaminantes, etcétera. Ahora que se piden muchísimas cosas online, bueno, pues intentemos hacer un único pedido. Si lo vamos a pedir, que viene en una furgoneta o en un coche, y si tienen que venir 5 en un día, pues lógicamente 5 vehículos que están emitiendo. Intentemos agrupar, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo soy muy de la cultura de reutilizar y de la vida de segunda mano, ¿no? Podemos comprar objetos que no sean totalmente nuevos y que estén en muy buen estado y que podamos aprovechar. La cultura de segunda mano es estupenda y ayuda a no producir nuevos objetos. Tú ya lo has comentado, transporte público, movilidad mucho más sostenible, en casa electrodomésticos desconectarlos, no hace falta poner la lavadora a 65 grados, consume muchísimo. Bueno, pues todo ese tipo de acciones nos pueden ayudar y creo que es muy importante también intentar participar en labores de reforestación y educar a los más pequeños en este tipo de pensamiento, ¿no? Más responsable con el planeta. Como decía antes, las nuevas generaciones son las que van a tener la llave para poder cambiar muchas cosas en un futuro. Serán nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros profesores, nuestros científicos. Pues es importante también que ellos estén concienciados desde pequeños. Así que, bueno, esto sería un poco en general lo que podríamos hacer, pero desde luego que hay muchísimas acciones, claro. Sí, hay tantas acciones como queramos, ¿no? Pero son acciones muy curiosas que seguro que la gente las aprecia mucho, las tiene en cuenta y al fin y al cabo lo que tú comentas, ¿no? La educación es fundamental, sobre todo desde edades tempranas y es que el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para cuidar el medio ambiente, al fin y al cabo, ¿no? Porque si no inculcamos esos valores, ese aprecio por el planeta, por la naturaleza y demás, pues poco se puede hacer, ¿no? Y bueno, por ir finalizando ya la charla, Marc, que está siendo súper interesante, estoy por aquí leyendo un montón de comentarios, hay tantos que no sé si vamos a poder abarcar todas las preguntas, pero me gustaría si pudieras responder algunas preguntas que nos está haciendo por aquí la audiencia. Voy a ver algunas, ya te digo, hay un montonazo, ¿eh? Entonces voy a abarcar las que podamos. A ver, buah, fíjate, o sea, está levantando pasiones esta misión, Bueno, ¿eh? eso está bien, eso está bien. Sí, que haya tanta gente y tanta gente involucrada es un auténtico honor y encima teniendo a una profesional como tú, pues todavía mejor. Vale, a ver, por aquí hay una pregunta que nos hace Milu que dice, ¿qué opinan del veganismo? No sé si tienes alguna opinión al respecto, si contribuye a mitigar los gases de efecto invernadero y demás. A ver, uno de los aspectos que además resalta la ONU no es la de reducir el consumo de carne. Es uno de los puntos importantes de la industria cárnica y además alguien comentaba hace un ratito también que la industria cárnica contamina bastante, evidentemente. Entonces, desde las Naciones Unidas siempre han recomendado este aspecto. No han dicho que la gente deje de comer carne, entiendo que también porque no quieren dar unas directrices de lo que tiene o no tiene que hacer cada uno directamente en términos de alimentación, pero creo que es importante, al menos, sin reducirlo. Yo diría que reducirlo sería importante. Tampoco creo que yo sea la persona que le tenga que decir no al público, oye, pues no comas carne o no te alimentes, o yo lo hago de esta manera y creo que es la más óptima. Pero creo que, por ejemplo, eso sí que sería un punto importante, ¿no? Reducir ese consumo de carne en general. Y es lo que yo aportaría en esta pregunta.
A mí me gustaría añadir también a tu argumento el hecho de consumir lo más local posible, porque Sí. hay una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta y es la cercanía o la lejanía de los productos que consumimos. Mientras más cercano sea, menos va a contaminar por el simple hecho de que se va a tener que transportar menos. Y la huella de carbono que tiene el transporte es súper alta. Entonces, si queremos ser realmente sostenibles, tratemos de consumir lo más cercano que podamos. Si podemos consumir productos de nuestro propio huerto, de nuestra propia localidad o de zonas cercanas, optemos por esa opción en lugar de traer un alimento, aunque sea un vegetal o aunque sea un alimento, no lo sé, que el propio alimento tenga una baja huella de carbono. Si lo que hacemos es comprarla de la otra punta del mundo, al Mm. final no termina siendo sostenible, ¿no? Entonces, intentar siempre optar por productos, como tú bien has dicho antes, de temporada, productos cercanos, que al final van a tener una menor huella de carbono. Ujú. Sí. Vale, pues vamos a ver alguna preguntita más. Um, ¿Qué tiene de cierto la afirmación de la huella de CO2 de los vehículos eléctricos es mayor que la de los vehículos de combustible fósil? No sé si tienes alguna respuesta para esa pregunta. A ver, la verdad es que yo no tengo ahora mismo datos que confirmen o desmientan eso de forma rotunda. Lo que sí puedo decir, o lo que yo al menos opino, es que creo que es importante agotar la vida útil de tu vehículo, porque lógicamente un vehículo eléctrico tiene un coste de producción y una generación de todo el vehículo, y después, por supuesto, migrar a ese tipo de transporte que no es contaminante y que no va a emitir esas tasas. Pero desde luego, a día de hoy, si tenemos un vehículo nuevo y lo sustituimos por otro nuevo, no tengo los datos exactos, pero creo que ese coste de producción también influiría. Lógicamente, se debería dar ayudas para intentar pues, que todos pudiéramos tener unos coches más responsables con el medio ambiente, que no contaminasen, y la idea es que en un futuro ya no haya vehículos diésel y que no haya unos vehículos que estén arrojando cantidades ingentes a la atmósfera de contaminantes. Esa es la idea, esos son los planes, además, que también contempla la ley de cambio climático, pero indudablemente va a llevar una serie de años, lógicamente, porque como decíamos antes, pues es un proceso de cambio de la vida de las personas. No todo el mundo, es cierto, a mí me dicen, es que yo no me puedo permitir ahora mismo cambiar mi coche o comprarme un coche eléctrico. Es que es una afirmación totalmente entendible, ¿no? Entonces, para eso también están nuestros dirigentes, para intentar darnos unas ciertas ayudas para poder, entre todos, ¿no? Eh, tener una movilidad mucho más sostenible y más responsable, obviamente. De acuerdo con esa afirmación. Y por aportar también parte de información a la pregunta, yo le diría al chico que nos la ha hecho que la huella de CO2, ¿no? La huella de carbono que pueda tener ese vehículo depende también mucho del origen de esa electricidad que consume el vehículo eléctrico, porque si esa electricidad está producida con combustibles fósiles, al fin y al cabo estás deslocalizando esa emisión. El coche no lo emitirá directamente, pero sí que se va a producir esa contaminación en la central que produzca esa energía. Entonces, es súper importante que la energía que consuma el vehículo eléctrico sea una energía verde, sea una energía de origen renovable, porque si no, al fin y al cabo es lo comido por lo servido. Vale, el coche no va a emitir esa contaminación directa, pero sí que va a estar indirectamente en la central que lo fabrica. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta y cada vez, evidentemente, ir incluyendo más porcentaje de energía renovable. Vale, por aquí veo a ver, es que hay un montonazo de preguntas. Voy a ver si encuentro alguna última que sea interesante. A ver, ¿y los aviones y los barcos, cómo que no los cambian? Porque los Deberían. aviones y los barcos, evidentemente, contaminan muchísimo y aportan gran parte de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? A ver, es una pregunta, el por qué no los cambian no es algo tan sencillo como decir quitamos los aviones y ponemos aviones que no emitan, ¿no? O barcos que no emitan, sino que hay una transición y cada vez se van haciendo combustibles más eficientes, que emitan menos en gases de efecto invernadero, que emitan menos gases, y diferentes métodos de propulsión cada vez más sostenible, pero es algo lento que va costando y que es poco a poco. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. No, no se puede hacer de la noche a la mañana, aunque nos gustaría.
y va a ir despacito a lo largo de los próximos años. Lo que podemos hacer si volamos o montamos el barco es, hay unas calculadoras maravillosas en internet de huella de carbono, impacto de carbono, en el que puedes ver cuál ha sido tu huella de carbono e intentar compensarla. O sea que, bueno, por lo menos individualmente podemos intentar hacer algo. Qué bien, Mar. Pues muchísimas gracias, la verdad, por haber dado tu tiempo en esta interesante charla. A mí me ha servido de gran utilidad, la verdad. No sé si al resto de oyentes que están también. Creo que sí, por la de comentarios y preguntas que están haciendo. Así que me alegro de que os haya sido útil. Como te decía, muchísimas gracias por haber dado aquí tu tiempo. Espero que te hayas sentido cómoda, haya sido un rato agradable y seguimos en contacto para cualquier cosa. Pues muchísimas gracias a ti, para mí ha sido un placer y bueno, pues espero igualmente que a toda la gente que se ha conectado, lo primero darle las gracias y lo segundo que les haya gustado, les haya parecido interesante, hayan aprendido y bueno, pues que entre todos seguro que podemos seguir sumando nuestro granito de arena. Así que nada, muchas gracias. Claro que sí, Mar. Pues hablamos. Hasta Chao. luego. Adiós.